Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad de clases Magnas Hotel Colombia. Bienvenidos a una tarde más de conocimientos con nosotros en este espacio. Y el día de hoy tenemos nuevamente a nuestro especialista, emprendedor en arte, cultura, Daniel Cortázar. Bienvenido. Gracias, Alma. Bueno, en la clase pasada hablábamos sobre cómo emprender, era la primera parte de esta clase, ¿no? En el arte, en la cultura, y que el artista era el recurso principal para esto. En esta segunda parte de la clase, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a empezar a ampliar una parte de lo que estábamos haciendo la vez pasada. Vamos a trabajar el desarrollo de la misión de una organización artística a partir de la motivación del artista como materia principal para la creatividad. Perfecto, pues muchas gracias y te dejo para que nos llenes la pantalla de conocimiento. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar entonces, como lo dije ahorita, con lo que estábamos trabajando en la clase anterior. En la clase pasada trabajamos un poco este tema de cómo lanzarse de entrada al abismo de ser un emprendedor artístico. Sabemos que tiene muchísimas implicaciones y que tiene muchísimos retos. Entonces trabajamos el tema de los derechos de autor. Los derechos de autor como la materia prima que utilizamos los artistas para poder sacar adelante un proyecto creativo y que por legislaciones de los diferentes países nos permiten trabajar precisamente los servicios, productos, experiencias y demás de productos creativos que hacemos desde una perspectiva más de mercado. Dentro de eso entonces planteamos la posibilidad de utilizar la motivación del artista para poder sacar estas organizaciones adelante, estos productos adelante. Y en eso nos vamos a enfocar hoy. ¿Qué es eso de la motivación? Más allá de una serie de preguntas un poco vagas a veces, sino más enfocados en cómo utilizar esta motivación dentro de las organizaciones artísticas. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es el arte como un producto creativo? ¿Es un producto? ¿Es un servicio? ¿Es una experiencia? ¿Qué es esto del arte siendo un producto creativo? ¿Qué es esto del arte a la luz del mercado? Y esto nos lleva a una complejidad bastante grande, ¿no? No podemos definir todos los productos artísticos como productos, tampoco podemos definirlos todos como servicios, tampoco podemos definirlos todos como experiencias. De cierta manera, todos tienen un poco de todo, ¿no? Y por eso es que volvemos a eso de los derechos de autor. Lo que vendemos son derechos de autor, no productos, no servicios. Lo que definimos tradicionalmente en la administración como productos o servicios terminan vinculándose a eso de los derechos de autor. Hay muchísimas perspectivas al respecto. Hay muchos que lo ven como servicio, que incluso vender un disco como tal, así sea un producto físico, es un servicio, pero hay otros que lo ven desde la experiencia. Y finalmente lo que está pasando desde un punto de vista teórico, si se quiere llamar así, es que las personas realmente están viendo esto desde un punto de vista de mercadeo, pero muy pocas veces desde un punto de vista de organizar, de crear, de estructurar una empresa. Y simplemente lo dejan todo al mercado, como si tal vez ahí pudiéramos tener todas las respuestas. Pero la realidad es que tenemos que discutir más sobre este tema. Aunque no hay muchas discusiones al respecto, sí podemos hacerlo nosotros mismos como artistas y creo que ahí es donde hay un gran potencial para que nosotros como artistas mismos empecemos a hablar de esto que es pues, vender arte, ¿no? Entonces, desde este punto de vista de mercadeo, pues vamos a empezar desde ahí para poder luego cerrarnos al tema que nos interesa. ¿Por qué? Porque precisamente el mercadeo es el que ha trabajado este tipo de cosas. Normalmente, una estrategia de mercadeo empieza o se define o se desarrolla pensando en una necesidad del mercado, de la sociedad, de un grupo social, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, hay una necesidad específica, vamos a suplir esa necesidad con un producto. Un ejemplo muy sencillo. La gente necesita seguridad financiera. Entonces, ¿qué hace un banco? Crea un servicio que genere un seguro, una aseguración, una aseguradora o como lo quieran llamar, para el dinero de la gente y les vende un servicio de un seguro financiero básico, ¿no? Eso lo podemos ver en cualquier espacio, ¿no? Las personas necesitan comer, entonces pues se produce toda una cadena de valor alimenticia para poder llevar la comida a las casas de las personas. Pero cuando hablamos de arte, pues esto está bien difícil de utilizar, ¿no?
el mercadeo tradicional no nos da respuestas. Finalmente, las personas no necesariamente necesitan arte. Y no solo eso, es decir, la pregunta es muchísimo más compleja, porque el arte está relacionado con desarrollos culturales, y los desarrollos culturales se dan a partir de desarrollos sociales. Y eso implica entonces que no podemos simplemente definir una necesidad porque así es decir, no podemos decir, no, es que la gente quiere reggaetón y por eso hacemos reggaetón. Bueno, no necesariamente, la gente podrá quererlo, podrá no quererlo, habrá unos que lo querrán, habrá otros que no, es decir, la pregunta es muchísimo más compleja, ¿no? Y las necesidades de consumos creativos no están del todo, no hay respuestas pues, adecuadas para esto. Y pues por más que hagamos estudios de mercado, realmente es muy difícil definirlo. En grandes corporaciones lo intentan, ¿no? Es decir, una disquera intenta saberlo, una editorial intenta saber por dónde va el consumo, pero es que es tan ambiguo, la respuesta es tan ambigua todas las veces que se intenta, que definirlo es muy difícil. Algunas otras perspectivas desde el mercado de las artes, del arts management, como se llama en el mundo, lo que más han trabajado es este tema de mercadeo, y en vez de plantear toda una estrategia hacia las necesidades, se voltea por completo la estructura y se piensa desde las necesidades expresivas del artista. Y desde ahí es de donde se empieza a trabajar el mercadeo. Entonces pensémoslo desde la típica estrategia del mercado, ¿no? Las 4P. Entonces, si vamos a definir una necesidad o si vamos a hacer un producto a partir de una necesidad, pues vamos a sacar un producto que la gente necesita a un precio en el que la gente lo pueda adquirir, con una promoción adecuada para que la gente lo conozca y en una plaza, es decir, un espacio de distribución donde la gente lo pueda adquirir. Cuando pensamos en el arte, y si ya no estamos pensando en un producto que la gente necesita, cambiamos por completo ese esquema. Y no hay una forma correcta de responder. Intento hacerlo como para hacer la comparación, pero yo no creo que sea adecuado. Entonces, si pensamos en un producto, ya no pensamos en un producto con una necesidad específica social, sino con una necesidad de expresión artística de un artista en sí mismo, solo, él en el mundo tratando de expresar esto. El precio ya no se define por que la gente lo pueda adquirir o no, sino por toda la reputación del artista, por el espacio que lo distribuya, por quién lo distribuya, por sus aliados, etcétera, etcétera. La promoción, de pronto eso puede seguir igual, pero hay muchísimas formas de hacer promoción en las artes que no van, digamos, de la mano con eso. Y la distribución, pues tiene 1000 formas de hacerse, ¿no? Entonces también depende del tipo de producto. Es un producto para una galería, es un producto para distribución online, es un producto para distribución en salas. Es decir, hay muchas formas de hacerlo y depende totalmente del producto. Eso pasaría en cualquier esquema de mercado, pero recuerden que aquí estamos pensando en un producto que piensa un artista, que quiere sacar un artista independientemente de las necesidades, entonces toda la estructura cambia por completo. Eso precisamente lo que nos permite es pensar en las motivaciones de los artistas como ese insumo principal con el que vamos a trabajar, no solo para hacer productos, no solamente para hacer una estrategia de mercado, sino para estructurar una empresa que va a sacar productos artísticos, productos creativos. Y en ese sentido es desde donde tenemos que empezar a trabajar. Que claramente pues, tiene unas dificultades muy grandes, ¿no? Veamos esta diapositiva que estaba poniendo hace un rato. En una investigación previa que estaba haciendo el año pasado, le pregunté a los músicos de la derecha sobre su objetivo principal. Y una de las respuestas que me dieron fue: nuestras letras son poéticas. Y eso lo equiparan con su objetivo como banda, como músicos. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿qué quiere decir poetas? ¿Qué quiere decir letras poéticas? ¿Cómo organizamos un proyecto empresarial a partir de ese objetivo? De hacer letras poéticas que, según lo que ellos buscan, vinculen a la gente con su forma de ver el mundo, con su poesía, con su forma de expresar esta poesía. ¿Cómo estructuramos una empresa con eso? Pues es supremamente complejo. Ya no podemos hablar simplemente de somos una banda de rock y ya y queremos estar en festivales. No necesariamente, porque todo lo que venga después tiene que estar vinculado con esa expresión poética de la que ellos están hablando. Entonces tenemos que devolvernos un montón dentro del proceso creativo del artista
del compositor, que en este caso es Mario Duarte, y entender qué es lo que quiere decir su poesía, qué es lo que él quiere decir a través de su poesía, y a partir de eso estructurar toda su organización y todas sus estrategias. Eso implicaría que no deberían presentarse en ciertos festivales, pero sí en otros espacios, que pueden vincularse con otras formas de hacer arte. Es decir, eso implica una complejidad muchísimo más grande. Más allá de simplemente producir un disco, o producir un concierto, o producir una serie de discos, de conciertos, y etcétera, etcétera. Implica pensar mucho más en qué es lo que quieren estos artistas. Entonces, ahí ya no estamos hablando necesariamente de una necesidad en la sociedad, ¿no? No estamos hablando de, es que la gente necesita poesía. Pues sí, tal vez podemos decir eso, pero eso es una pregunta muchísimo más compleja que implica toda una sociedad, estudio antropológico, sociológico, que en el fondo no nos va a decir nada con respecto a esta organización que necesitan estos músicos para poder salir a vender su música. Entonces, para eso hay estrategias bien interesantes. Una de estas estrategias es la misión trascendental. Cuando hablamos de la misión trascendental, estamos hablando de la misión de una organización, ¿no? Entonces, en administración hablamos de esto, de la misión. Las empresas se estructuran a través de la misión, la visión, valores, bueno, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar solamente de este pedazo. ¿Qué es eso de la misión trascendental? Es una propuesta desde la cual se pueden vincular todos estos elementos que en realidad están mucho más relacionados con lo estético. Entonces, los teóricos que utilizan esto de la misión trascendental nos proponen estas 5 preguntas que tienen que estar resueltas en la misión. Entonces, ya no solamente es escribir una misión que permita explicar qué es una organización, qué es lo que hace, sino muchísimo más allá. Entonces, lo primero es por qué existimos. Entonces, fíjense que ya no estamos hablando necesariamente de qué es lo que hace. Es decir, no necesariamente estamos diciendo esto es lo que hace esta empresa, esta organización y ya está, sino por qué existimos. Estamos hablando entonces de una meta, y esa meta ya no es la meta de la visión de queremos vernos así basada en X cantidad de años, sino en realidad es esa meta estética de cierta manera. ¿Qué es lo que hay detrás de esa organización artística y qué es lo que quiere lograr? Y en ese sentido vamos a empezar por algo muchísimo más complejo, que es claramente una pregunta pues, sobre la existencia del artista, de por qué está haciendo eso, qué es lo que quiere hacer con eso, por qué quiere hacer música. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la derecha, el por qué existimos es porque queremos hacer poesía a través de la música. Entonces, ya empezamos a trabajar la complejidad que implica eso, ¿no? Y entonces eso, en una misión normal dentro de la administración clásica, pues esto es muchísimo más complejo. Luego entonces, la segunda pregunta es ¿en qué creemos? Normalmente estos son los valores, que suelen ser valores empresariales que no son valores morales, hay que tener eso muy claro, sino lo que genera valor, para lo cual la organización genera valor, ¿no? En este caso estamos hablando de lo mismo. Pero entonces volvemos a la misma pregunta del arte. No necesariamente estamos generando valores para una sociedad que necesita algo, sino unos valores estéticos, unos valores sobre la creación estética. Entonces, ¿en qué creemos? Es en qué se relaciona ese artista, con qué se relaciona ese artista, desde un punto de vista creativo, estético, es decir, desde un punto de vista muchísimo más grande, muchísimo más filosófico, que se refiere a ¿qué quiere decir el artista y por qué está diciendo eso, ¿no? Tiene un punto de vista social, tiene un punto de vista de denuncia, es decir, hay de ese tipo de elementos detrás del artista como creativo. Lo que quiere precisamente es decir algo a la sociedad desde una enunciación política, social, solo cultural, solamente está trabajando algo estético, solamente es una experiencia estética del artista. ¿Cómo está desarrollado todo ese sistema de valores? Entonces ahí lo vamos a expresar. Luego entonces vamos a hablar de los objetivos que deseamos conseguir. Entonces fíjense que una cosa como letras poéticas pues se va a desarrollar con un objetivo más grande, ¿no? ¿A quién le queremos llegar? ¿Cómo le queremos llegar? ¿Y qué queremos lograr con esa poesía? Queremos que la gente se vincule con ciertos conceptos creativos y precisamente en el caso de la derecha eso es lo que están buscando. Es una expresión urbana
de Bogotá. Es Mario Duarte contando sobre su ciudad, contando cómo creció en esa ciudad desde un punto de vista bien poético que le permite a quienes lo escuchan vincularse con eso y sentir esa ciudad como él la sintió. Entonces fíjense que son objetivos completamente ambiguos que se relacionan con lo estético, pero precisamente estamos buscando el espacio para poder llevarlo a una sistematización organizacional, que es esto de la misión trascendental. La cuarta pregunta es, ¿qué hacemos? Y entonces ahí sí ya, después de toda esta disertación que parece compleja, pero que precisamente está relacionada con el quehacer artístico, con el quehacer creativo, vamos a poder llevarlo a algo muchísimo más pues que podemos tocar, ¿no? En ese sentido, entonces vamos a preguntar, ¿qué hacemos? Pues en el caso de un grupo como la derecha, pues vamos a decir, hacemos discos, festivales, conciertos, bueno, lo que sea, ¿no? En un artista plástico, pues, ¿qué tipo de herramientas estéticas utiliza? ¿Cuáles son sus técnicas? Bueno, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿para quién lo hacemos? Y entonces esto, fíjense que termina siendo muchísimo más largo que simplemente una misión que en la administración clásica son 3 frases, 5 líneas. Eso es lo que se recomienda normalmente para una misión. Aquí estamos hablando de un párrafo bastante largo, a veces hasta más de un párrafo. Incluso hasta 3 párrafos casi que podemos utilizar para poder responder todo esto, ¿no? Uno más relacionado con la parte estética, uno más relacionado con la parte práctica y uno final que sirva para presentar para quién lo hacemos y por qué lo llevamos a esa audiencia, ¿no? Entonces, regresándonos al caso de la derecha, vamos a estar hablando para personas que han vivido en Bogotá y que han vivido de Bogotá, ¿no? Y conocen esa ciudad. Finalmente es el target, si lo queremos llamar allá, así, el segmento más específico para el cual vamos a llevar esa música. Que luego se puedan vincular a otras personas, claramente, porque esas letras poéticas pues ya pueden relacionarse con otros espacios que no necesariamente tienen que ser Bogotá, sino que ya le pueden hablar a otras personas y ya ahí abrimos el segmento. Pero esto de la segmentación lo hablaremos mucho más en detalle en otra clase. Entonces finalmente tenemos como esa audiencia final, ¿no? Y tenemos todo esto que estamos construyendo, un objetivo estético adornado con toda la parte de por qué el artista hace eso, de cuáles son sus objetivos creativos detrás de eso, luego una forma práctica de hacerlo y finalmente quién lo va a consumir. Esto nos ayuda muchísimo para poder sacar adelante una organización artística que tenga claro cuáles son los objetivos de la organización, que no va simplemente allá de una descripción somera y rápida, sino que está completamente definida, que está muy bien definida. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de este gran texto, ¿no? Dentro de este texto difícil? Pues la búsqueda de responder este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Por qué lo quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo he estado diciendo? ¿Y ha funcionado esa manera en que lo he estado diciendo? Estas preguntas son las que debemos hacernos como artistas antes de llegar a esa misión trascendental. Y esas nos van a permitir decir cómo lo hemos estado haciendo y qué es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Y a partir de esa experiencia, como artistas, poder llevar a definir la empresa que vamos a sacar adelante, ¿no? El emprendimiento que vamos a sacar adelante, cuyo objetivo finalmente es sacar el arte que nosotros hacemos para que llegue a un público, ¿no? Entonces, son preguntas que evidentemente están relacionadas con la motivación del artista, igual que estas, ¿no? ¿Qué es lo que mejor hago? ¿Por qué lo hago y por qué quiero seguir haciéndolo? ¿Qué es lo que quiero decir con eso que hago? ¿Por qué considero que lo que hago es importante para mí o para la sociedad? ¿Y tiene algún impacto que deba tener en cuenta? Todas estas son preguntas que precisamente dentro de eso de la misión trascendental se hace constantemente. Pues la herramienta está hecha para poder responder estas preguntas o para hacerse estas preguntas y llegar a hacerlas. Es decir, básicamente el orden no tiene mucha trascendencia, precisamente porque los procesos creativos y los procesos artísticos pues son mucho más complejos que simplemente sistematizarlos tan rápido. Entonces podemos ir y volver de un lado a otro, no hay que preocuparse por no, primero tengo que responder esto y después lo otro. Simplemente poder ver estas preguntas y decir, ok, sí, más o menos se responden, más o menos las tengo claras,
es claro que no siempre tenemos que tener todas estas preguntas claras. Por ejemplo, ¿tiene algún impacto que va a tener en cuenta? Pues bueno, a veces no hemos probado nuestros productos creativos en el mercado, entonces no podemos saberlo. Por ejemplo, esta de por qué considero que lo que hago es importante para mí o para la sociedad. Pues a veces eso está más relacionado con creencias, con lo que nosotros creemos como artistas, que realmente con una medición de mercado, como no, es que si hicimos este proyecto y hace estos impactos, pues no necesariamente tenemos que saberlo. Tiene que estar mucho más vinculado con las creencias del artista y volvemos entonces a los valores, ¿no? ¿En qué creemos? Y pues creemos que hacemos esto porque estamos haciendo esta denuncia social o bueno, lo que sea, ¿no? Preguntan como, ¿qué es lo que quiero decir con eso que hago? Entonces, si nos regresamos a las letras poéticas de la derecha, pues ya les di toda una explicación que me tuvieron que dar ellos para que yo la pudiera entender. No es como que yo escuchando simplemente esa frase, nuestras letras son poéticas, se pueda entender. Ellos tienen que hacer toda la explicación. Luego uno va y mira su música, mira sus letras y encuentra una correlación clara entre uno y el otro, ¿no? Pero esa correlación, además, no tiene que ser clara para toda la audiencia, no tiene que ser clara para todo el público. ¿Para quién es necesaria esa aclaración? Para el artista. Si esa aclaración está clara para el artista y para los que trabajan con él dentro del emprendimiento que está desarrollando, pues los demás, la audiencia, lo va a sentir. Es decir, no es necesario pues, que lo tenga clarísimo y que todo el mundo pueda decirlo, sino más bien como es una sensación de sentirlo, ¿no? Y entonces volvemos al tema de, pues el arte va mucho más allá de simplemente sacar productos, tiene una relación estética entre la audiencia y el artista. Y esto nos permite aclarar el proceso creativo para nosotros mismos como creativos, para poder desarrollarlo a través de un emprendimiento y llevárselo entonces a una audiencia que simplemente sienta contacto con esto, ¿no? Esta motivación entonces muchas veces no está muy clara, pero estas preguntas, hacernos constantes estas preguntas, puede llevar a aclararnos ciertos elementos para finalmente llegar a estos 5 puntos. Lo más importante realmente es tener claros estos 5 puntos y poder desarrollarlos en un texto que podamos utilizar, ya sea para comunicarlo a través de, no sé, la página web o los elementos por los cuales nos comuniquemos o para tenerlo como parte de nuestro plan de negocios, ¿no? Y esto claramente está vinculado con la declaración de artista. Ya habíamos visto un poco de esto, ¿no? La declaración de artista es un texto que en las artes plásticas se utiliza para que el artista le diga al galerista de qué se trata su proyecto, qué es lo que es importante detrás de su proyecto. Esta herramienta se utiliza principalmente en la relación galerista-artista. Sí, artista, no lo enmarquemos en qué tipo de técnica utiliza. Simplemente la relación entre el artista y el galerista, que tiene una relación muy grande con esto de la misión trascendental. Entonces, esas herramientas son de las que nos podemos pegar para poder empezar a desarrollar estos textos. Lo más importante entonces en esta declaración de artista es que podamos también comunicarla por fuera de ese proceso creativo entre las personas que se involucran en el emprendimiento, sino finalmente que le llegue a la audiencia. Que eso que estamos diciendo le llegue a la audiencia. Y hoy en día este tipo de textos funcionan muchísimo para hacer una comunicación adecuada. Entonces, si volvemos a esas herramientas clásicas del mercadeo, cuando hablamos de promoción, que es la tercera, podemos empezar a utilizar este tipo de textos. ¿Para qué? Para comunicar lo que estamos haciendo, para comunicar la idea que queremos detrás de nuestro producto. Y precisamente para que alguna de estas preguntas estén resueltas también dentro de los elementos promocionales que estamos utilizando y vinculemos de una manera mucho más estrecha a la audiencia. Entonces, fíjense que volvemos a esa relación importante entre el artista y la audiencia, que están desarrolladas desde, digamos, como la base creativa que es el artista en sí mismo. Entonces, esta declaración de artista, para quienes saben utilizarla, pues es una manera de llegar a esta misión trascendental, incluso transfiriendo la declaración a la misión trascendental.
Pero hay otras mucho más claras que vienen del cine, que son las que normalmente yo utilizo en las asesorías y consultorías. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles de entender y porque son herramientas que se han desarrollado dentro de la industria cinematográfica para sistematizar la comunicación entre productores, distribuidores, coproductores, la gente que financia. Bueno, eso es porque en el cine se involucran muchísimas personas. Entonces en el cine se utiliza estos dos conceptos, el tagline y el logline. El tagline es el concepto principal que un producto audiovisual quiere comunicar. Una frase sencilla, una palabra incluso, es decir, un concepto. No es irse mucho más allá de ese concepto, sino tenerlo clarísimo. Y el logline es el desarrollo de ese concepto. Ya es el trabajo de ese concepto en una frase un poco más larga que permite entender el enfoque que le vamos a dar a ese concepto. Entonces aquí tenemos en la diapositiva una imagen de un grupo que se llama Onda Trópica. Onda Trópica tiene este eslogan, se puede decir, porque evidentemente ya está bien trabajado para que llegue a la calidad de eslogan, que es cómo comunicamos ese logline a la audiencia final, donde dicen un clásico moderno de la música colombiana. Eso es un logline, ¿no? ¿Cuál es el concepto principal? La música colombiana, tradicional. Ese es el concepto que están trabajando los músicos de Onda Trópica. Pero ¿cuál es su enfoque? Pues un clásico moderno. No van a trabajar la música tradicional desde su forma tradicional, sino que lo van a trabajar desde un enfoque más moderno. ¿Qué implica eso? Pues implica muchísimas cosas alrededor de todo el proyecto. Lo primero, la forma de grabación es la clásica que se utilizaba en los 80s, incluso con la consola de grabación análoga que se utilizaba en Discos Fuentes, que era la disquera que trabajaba con todos los músicos tropicales de los 60s, 70s, 80s en Colombia. Entonces, al utilizar esa consola, pues ya estamos hablando de, es un sonido clásico, pero la aproximación desde la manera en que se montó toda la consola en un estudio, gracias a una inversión del British Council, es moderna, porque pues para poder hacer eso necesitamos incluir otro tipo de elementos. Luego todo el montaje de sonido, de microfonería, etcétera, etcétera, está mucho más vinculado con lo moderno. A partir de ahí empiezan a hacer composiciones propias desde dos músicos principales. Estos dos músicos principales trabajan desde un enfoque mucho más moderno, son artistas contemporáneos, son artistas actuales, pero dentro de esa composición invitan a otros músicos clásicos de la época, clásicos de la música tropical, a que compongan con ellos. Músicos que grabaron discos en los 70s, en los 80s y que fueron éxitos pues, de la música tropical, de la cumbia, bueno, etcétera, etcétera. Esto implica una mezcla entre dos generaciones, o hasta tres generaciones en algunos casos, que permiten ese enfoque clásico moderno. Entonces fíjense cómo una frase tan sencilla permite desarrollar toda la estructura a través de la cual vamos a desarrollar el proyecto. Pero no solo eso, también permite desarrollar toda una comunicación adecuada del proyecto. Fijémonos en esta imagen que tenemos acá al lado. Tiene como toda una onda moderna a partir de los colores de fondo, a partir del manejo de color de fondo, pero los personajes están en blanco y negro y eso se maneja constantemente dentro de todo el proyecto, incluso en los dos discos que ya han sacado. Y eso permite entonces entender todo el desarrollo de la promoción del producto de una manera vinculada a un concepto de dos músicos que querían retomar la música clásica colombiana, es decir, la música tradicional colombiana. Eso precisamente es lo que está logrando este tipo de desarrollos cuando están claros. La conceptualización lo llamo yo. El desarrollo de un concepto claro que permita no solamente estructurar bien el emprendimiento, sino también estructurar toda la estrategia de mercadeo. Va por dos vías. Normalmente la gente lo ve desde el punto de vista de mercadeo y ya está. Y deja como el proceso creativo de lado, un poco por el miedo de decir al artista cómo trabajar, pero finalmente el artista sabe cómo trabajar. Y estas son las herramientas que utilizamos. La conceptualización en el mundo audiovisual, en el mundo cinematográfico, a partir del tagline y el logline, y la declaración de artista en espacios mucho más artísticos, valga la redundancia, es decir, en espacios
como las galerías, ¿no? Entonces estamos viendo dos herramientas de un mundo muchísimo más industrializado, que es el mundo del cine, y de un mundo muchísimo más artístico, que es el mundo de las galerías y los museos, ¿no? Entonces fíjense que este tipo de herramientas no son nuevas, simplemente son formas de generar procesos creativos, formas de sistematizar procesos creativos que nos permiten llegar a esto, a la misión trascendental. Y utilizar entonces la misión trascendental dentro del emprendimiento es lo ideal, precisamente es la manera de empezar a desarrollar un emprendimiento creativo, ¿no? Te agradecemos mucho, Daniel, por compartirnos este conocimiento en esta segunda parte de la clase de creación de empresas creativas. Y tú que hablabas del artista como materia fundamental, como el recurso fundamental para exponenciar todo este proyecto, independientemente hacia dónde sea la música, el cine, la galería, ¿no? Esta exposición. Tú que has ayudado a varios artistas, ¿cómo encontraste esta misión trascendental? El concepto de misión trascendental no me pertenece, es de unos autores españoles, está en una de las revistas del Harvard Deusto. Yo simplemente lo retomo, pero es algo que yo siempre he trabajado, es decir, siempre lo he utilizado, simplemente no lo sabía, simplemente lo encontré teorizado en ellos y ahora pues ya lo sistematicé con la herramienta, pues como ellos lo utilizan. Pero antes yo siempre utilizaba, incluso desde que empecé mi emprendimiento, empezaba definiendo todo el valor pues, de la empresa. Y de ahí sacaba como todo, era precisamente todo lo que yo quería comunicar, mucho más allá de cuáles eran los productos que hacía, qué era lo que yo quería decir, qué era lo que yo quería comunicar. Entonces eso siempre lo estuve trabajando. Luego cuando ya empecé pues trabajando en universidades con este tema, pues empecé a trabajarlo con los chicos que estaban empezando, que querían pues llevar a cabo sus emprendimientos artísticos, y siempre les pedía exactamente lo mismo, siempre les pedía el mismo texto. Lo pedía desde las herramientas audiovisuales, ¿no? Totalmente sistematizado con el tagline y el logline. Y luego les pedía un párrafo un poquito más largo que lo llamaba sinopsis, pero aplicado pues a la emprendimiento. Y ahora pues que está este tema de la misión trascendental, pues estoy utilizando el concepto ya teórico de estos autores. Perfecto. ¿Y a ti qué es lo que te inspira y cómo sigues en estos proyectos? ¿Cómo alimentas al artista, que era lo que mencionábamos en estas clases? Es un proceso larguísimo, está clarísimo eso, ¿no? Dependiendo del tipo de artista con el que lo hable, cada vez me doy cuenta que el proceso es completamente personal. En mi caso, empezó con una búsqueda personal donde yo quería comunicar ideas de otros a través de mis capacidades, llamémoslo así, lingüísticas o de comunicación, ¿no? Entonces, con mis capacidades de comunicación, utilizando la escritura y el audiovisual, quería comunicar las ideas de otros. Empezó como por esa necesidad propia, necesidad expresiva mía, y eso lo llamé pues mi emprendimiento, que es el chorro. Entonces el chorro pues se refiere al agua, y el agua pues se refiere a fluir, se refiere a salir adelante, se refiere pues como al camino, ¿no? Se refiere a todo esto, y se refiere también al nacimiento. Entonces en ambos sentidos utilicé esa palabra para poder decir lo que yo quiero precisamente es traer diferentes ideas de diferentes proyectos, de diferentes espacios, y ponerlas a fluir desde un punto de vista de comunicación, darles el espacio para que nazcan adelante esos proyectos que normalmente son creativos, que alguien quiere desarrollar y no sabe muy bien cómo, ¿no? Entonces ahí están muchos de los documentales que hacemos para otras personas, incluso libros y revistas que hemos hecho para otras personas, otras organizaciones que quieren pues, decir algo, quieren comunicar sus ideas o sus emprendimientos, lo que sea, y no saben muy bien cómo. Entonces, de ahí salió ese. Y luego ya hay otros conceptos que han ido trabajando y que han ido evolucionando, y bueno, es un proceso que se alimenta a sí mismo todo el tiempo, y que creo además que es importante revisarlo constantemente. A veces las empresas pues como que tienden a ser muy estáticas, ¿no? Como ya está definido, esto es lo que hacemos, ¿no? Vendemos, o sea, un banco vende servicios financieros, punto. El artista tiene que estar todo el tiempo en esa búsqueda, porque esa búsqueda cambia precisamente porque estamos hablando de una persona creativa que está hablando.
Entonces, pues bueno, ahí yo lo he revisado y cada vez vuelvo y lo reviso. Y para eso también tengo otras herramientas, otras metodologías que ya son muy largas de explicar, que valdría la pena un espacio un poquito más largo. Una clase para otra herramienta, perfecto. Pero entonces, el fluir sobre todo, ¿no? Ser flexible y seguir fluyendo. ¿Qué les dirías a los jóvenes artistas y no tan jóvenes? ¿No? Porque luego dejas como este proyecto en el cajón, lo guardas, pero siempre estás con esa espinita. ¿Cuál sería el primer paso que deberían de dar para atreverse a hacerlo? Creo que es una búsqueda personal. Creo totalmente que no está tan relacionado con la necesidad de hacer dinero como en el resto de empresas o de emprendimientos. Está mucho más relacionado con necesidades personales internas. Entonces, pues seguir el proceso, seguir esa voz artística y dejarla salir. Muchas veces y en muchos casos también que he asesorado, el emprendimiento se queda ahí porque todavía no saben muy bien cómo hacerlo desde la necesidad como artista. Y ahí se queda, lento, pero eventualmente sale, llega como ese momento. Y si esa es la inquietud, pues empezar a hacerlo, empezar a desarrollarlo con esta herramienta de la misión trascendental. Creo que es muy efectiva. Cuando uno está con todas esas preguntas de quiero hacer un proyecto y no sé cómo empezar, creo que el responder las preguntas en esta misión, a través de esto de la misión trascendental, es un primer paso muy, muy adecuado, que ayuda muchísimo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya saben, entonces busquen las preguntas, ¿no? En el video pónganle pausa, anótenlas y entonces pónganse a contestar para hacer esta introspección y ya materializar su proyecto, ¿no? Sí, exacto. Creo que ese es el mejor consejo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por venir nuevamente a este espacio de Clases Magnas. Y a ustedes, comunidad de Clases Magnas Hotel Colombia, los esperamos la próxima semana aquí en una tarde más de conocimiento. Recuerden que Clases Magnas es un espacio para crecer juntos. Hasta luego. Hasta luego.